¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto verlos. Ahora martes, ¿verdad? Y bueno, yo siento que estamos los que Dios quiere que hoy estemos aquí pues, para aprender de puntos importantes en relación a un libro. Pero nos dijeron que era como algo como para jóvenes. ¿Se acuerdan? El estudio. No se vayan, por favor, siéntense. No lo tomen personal. No, la onda es de que vamos a tratar de hacerlo de manera diferente a una predicación, ¿sí? Con el fin, miren, existe un problema en la educación en general. ¿Cuál es ese problema? Yo traía un tipo de actividad, pero a ver, necesito que levante la mano quien trae pluma. Órale. Entonces, si viene para, como estudio, ¿verdad? Como para aprovechar al máximo. Es lo que yo les digo a los chavos, pues vas a la escuela y llegas sin cuaderno, sin pluma. Pues ¿de qué te vas a acordar? ¿De nada? A lo mejor de un 10%. Lo que sí es un hecho, chavos de muchas edades, que solo el 4% de la población mundial aprende a través del modelo tradicional. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me ha llevado a dar clases hasta la fecha en algunas universidades. A veces nos vemos por acá, pero no tenemos ni idea ni de cómo nos llamamos. ¿Alguno de ustedes me puede decir el nombre de todos? Está difícil, ¿verdad? Un gafetito, ¿verdad? Entonces, de ahí empieza la situación, pero qué bueno que trae todos para anotar. O sea, hay cosas que se enseñan, pero no se aprenden. ¿Sí? Lo importante es aprender. ¿Cómo le podemos hacer? Ahorita vimos, es un grupo. A pesar de que es un grupo chiquito, cada quien entendió de otra forma. ¿Sí? Existen muchos tipos de habilidades y de inteligencias. No todos aprendemos igual. En otras palabras, vean cuál es el problema que hay en México y en muchas partes del mundo. Desafortunadamente, México está o estaba entre los últimos lugares a nivel de educación. ¿Sabían eso? Eso es una situación muy seria, ¿eh? Imagínate que México gane en que tengamos muy mal sistema para poder educar, para poder enseñar. Y tiene que ver mucho con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza se debe de manejar de manera individual. Un buen profesor tiene que tener la habilidad de observación, poder conocer exactamente a cada uno de sus alumnos, porque no todos aprendemos igual. La tenemos difícil, ¿verdad? ¿Por qué creen que Jesús escogió solo a 12? ¿Sí? Y no a 300. ¿Sí? Porque en la microenseñanza lo importante es grupos pequeños donde podamos entender o donde podamos conocer perfectamente a esas personas. Ahora, ¿por qué estamos hoy aquí? Está difícil que nos aprendamos los nombres de todos, ¿están de acuerdo? Pero sí podemos cada uno decir con una palabra el por qué está aquí hoy. ¿Sí? Con una palabra, por favor, díganme por qué vinieron hoy aquí. Por ejemplo, aprender, ¿quién más? Profundizar. O sea, realmente, ¿cuál es el objetivo que está en su corazón por el cual estás tú aquí? Hambre, crecer, conocer, cultivar, madurar, aplicar. ¿Eso es lo que tenemos todos en nuestro corazón? ¿Ah? Con una palabra dime por qué estás aquí. Aprender. Entonces estás dentro del grupo, ¿sale? Entonces, de ahí podemos partir.
¿Sí? ¿Saben a qué conclusión ha llegado el sistema educativo en México y en otras partes del mundo? A que no podemos seguir modelos tradicionalistas o tradicionales. ¿Qué es qué? Que el maestro se ponga a dar la clase porque solamente el 4%, o sea que si fuéramos aquí 100, Ceci, ¿cuántos aprenderían? De acuerdo al modelo clásico. ¿Cómo? ¿Eh? No, ya, en serio. Ceci, siempre está el alumno de hasta atrás, que le va de gorro todo. ¿Traes hoja? Perfecto. Y la alcanzas a ver tú, pero bueno. El 4% de 100, ¿cuántas personas aprenden a través del modelo tradicional? Pues poquitas. Muy bien. Ella no se complica, ¿ven? Poquitas. Díganle que no. El 4%, ¿verdad? ¿Cuántos serían? Pues 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar, construir, analizar la información en un aula, como puede ser este estudio. Tenemos que construir, tenemos que analizar toda la información. Ya vimos que la mayoría tiene la idea de querer estar aquí porque quiere aprender, madurar, crecer. Bueno, si ya estamos aquí y ese es nuestro objetivo, vamos a poner el 100% de atención y tiene que ser 100% participativo. Solo así se aprende. ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado en la predicación de aquí de Semilla de Paz? ¿Pueden levantar su mano? Ok. Y de esos que levantaron la mano, ¿alguien se acuerda del título? Entonces, wow. Entonces olvídense de todo lo que les he dicho. Pero todo esto nos sirve para que podamos entender con quién estamos tratando. Es importantísimo para poder manejar esto. A ver, miren, olvídense de eso. Ahora, en la educación es bien importante hacer una evaluación diagnóstica. ¿Qué chavo sabe qué es eso? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Melissa, ¿qué es una evaluación diagnóstica? Ya nada más oyes evaluación y como que te sientes mal, ¿no? En el estómago. ¿Qué es eso? Bueno, es el cuestionario, ¿no? Así de lo que has aprendido o aprendido. Ajá, pero el diagnóstico es una evaluación antes de, por ejemplo, podemos hacer una evaluación con preguntas directas de qué sabemos sobre el libro de Daniel, ¿sí? Para que podamos conocer en qué nivel está el grupo. Si no, ¿cómo? No tenemos idea. ¿Sí me explico? Entonces, miren qué fácil. ¿Quién me puede decir cómo se dividió la Biblia? Se dividió en 2 partes. ¿Sí? Pero a ver, Daniel, no el profeta, sino Daniel, el chavo que está aquí viendo y riéndose. ¿En qué se dividió? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Alguien tiene menos de 1 año que está acompañándonos o que está leyendo su Biblia, que se ha acercado a Dios? ¿Ustedes cuánto tiempo tienen? 2 meses. 2 meses. Fíjate. ¿Eh? No te quites 30 días. 3 meses. ¿Y quién más levantó? ¿Cuánto? ¿En serio? Menos de 1 semana. Entonces, para que llegue el cuate que le toca estar aquí, ¿no? A ver, abran sus Biblias en el libro del profeta que su nombre significa Dios es mi justicia, ¿no? O el original tal. Eso es bien importante para poder saber cómo manejar el estudio.
Dios nos ha mostrado de que lo tenemos que hacer de manera muy sencilla, de manera muy, muy clara, ¿sí? Pero sí es importante lo que decía nuestro pastor, el compromiso, ¿sí? Cuando nosotros entramos a la escuela, nos comprometemos con un horario, ¿es cierto? Y es más, hasta el maestro pasa lista, ¿sí? Y si tienes 3 faltas, quizás 5 faltas, estás, ¿qué? ¿Cómo se dice? Extra, reprobado, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a eso, pero sí es importante de que si estamos aquí y queremos aprender, pues no vengamos como a la guerra sin armas. ¿Qué tenemos que traer? Un cuaderno, ¿sí? Una pluma, y vamos a ir pues enseñando la manera en que podemos sacarle provecho a una Biblia de estudio, ¿sí? O a libros o diccionarios, o a inclusive herramientas que podemos utilizar por el internet para que podamos comprender el mensaje de manera sencilla, ¿sí? Dios estableció que estudiáramos un libro, que es un libro que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuántos libros están en la Biblia? 66, ¿no? ¿No? Bueno, es que yo no dije que cuál Biblia, ¿no? La hermana tiene razón, porque hay Biblias que metieron en el segundo canon, los deuterocanónicos, 7 libros más, ¿sí? Pero normal, ¿mandé? Y esa es otra, ¿eh? Cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, con B. No, la pueden, ¿por qué? Porque eso es retroalimentación, ¿eh? Entonces, mire, vamos a partir de lo simple. La revisión Reina Valera, o la Biblia que estamos manejando, tiene 66 libros, ¿sí? El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? Un poquito más. 40 y 42. más. 49. Miren, tomen sus Biblias y en la primer parte ahí vienen los libros. Son 49 libros. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, cierto. Son 39, 7. Muy bien, perdón, lleva razón. 39 libros y 27, que en total suman 66 libros. ¿Sí? Ahora, ya se nos apagó esto, pero bueno. Sí, gracias. A ver, ¿qué era para Jesús? Pregunta para el grupo. ¿Qué era para Jesús la Sagrada Escritura? ¿Qué componía en el primer siglo de la era cristiana, cuando Jesús caminó por esta tierra? ¿Sí? ¿Qué consideraba él como Sagrada Escritura? ¿El Nuevo Testamento? ¿El Antiguo Testamento? ¿El Antiguo? ¿Están 100% seguros de eso? Ok, entonces vean qué interesante. Cuando Jesús caminó por esta tierra, ¿sí? Hace casi 2000 años, solamente tenía, ¿cuántos libros? 39 libros, el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Podrían buscar segunda de Timoteo 3:16, por favor? Para los que apenas están empezando, estamos hablando de que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué parte el Antiguo y el Nuevo Testamento? La llegada del Hijo de Dios, de Jesús.
¿Sí? Después de Jesús se empiezan a escribir cartas que posteriormente en el siglo IV después de Cristo se establece el canon del Nuevo Testamento. Esos 27 libros que lo componen. Vean, hasta el siglo IV después de Cristo. O sea que para Jesús y para sus discípulos solo tenían el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? ¿Ok? Segunda de Timoteo es un libro, es una carta que está en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontraron? Está casi hasta atrás. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Pablo? Ah, qué bonito. Jamás se me va a olvidar tu nombre. ¿Ya lo encontraste, Pablo? Timoteo, sí, nada más no alcancé el número. Ah, ok. Timoteo tiene 2 cartas. Primera y segunda carta. ¿Sale? La segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Los libros se dividen en capítulos y después en versículos. Los originales no tenían esa división. ¿Sí sabían? Eran libros completos. No había división ni de capítulos ni de versículos. Y eso se le atribuye, fíjense, a hombres del siglo XII después de Cristo. Fíjense, eran rollos completos. ¿Por qué lo dividieron en capítulos y en versículos? Para que fuera más fácil el poder estudiar la palabra de Dios. Pero originalmente no había estos números. Entonces esto es, les decía a los chavos, esto es bueno y malo. Porque hay veces que vemos que cambia el capítulo y a veces perdemos el por qué Dios estaba hablando de alguna forma. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que les ponía, Mateo 24. ¿Se acuerdan de qué trataba Mateo 24? Jesús iba con sus discípulos caminando. Iban pasando por el templo en Jerusalén. Una construcción impresionante. Y los discípulos le dicen: Maestro, ¿ya viste la grandeza y los edificios del templo? ¿Saben qué les contestó Jesús? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Órale, ¿no? El maestro no estaba de ánimo, ¿sí? ¿Pero por qué les contestó así? Ah, porque hay que leer el capítulo 23, cuando estaba platicando con los religiosos de aquella época, con los intérpretes fariseos de la ley. ¿Sí? Y Jesús, lleno de amor y de Dios, les decía: hipócritas, fariseos ciegos, no entran al reino, ni permiten que los demás entren. ¿Sí? Sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por eso Jesús, ¿sí?, con una ira santa, después de platicar con las personas que decían conocer a Dios, ¿sí?, por eso es que contestó de esa manera, hermanos. En otras palabras, la Biblia, ¿sí?, fue escrita sin divisiones ni de capítulos ni de versículos. O sea que para no perder el hilo, ¿sí?, es una historia completa. ¿Ok? Entonces, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Vamos a leerlo. Vean. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ajá. Y es útil. Ahorita vamos a ver para qué. Pero a ver, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con toda la escritura? A toda. Pero específicamente, si estamos hablando, exacto, si estamos hablando de que Timoteo fue uno de los discípulos del apóstol Pablo, ¿sí?, que caminaron en esta tierra en el primer siglo de la era cristiana. ¿Qué era lo que tenían como Biblia o como Sagrada Escritura?
el Antiguo Testamento. ¿Sí? Solamente el Antiguo Testamento. Entonces, toda la escritura que es el Antiguo Testamento, ¿sí?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? El verso 17 que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué pasa entonces con el Nuevo Testamento? La misma Biblia nos da la respuesta. Para Jesús, la Sagrada Escritura era solo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo. Todavía no lo habían escrito. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿el Nuevo Testamento no está inspirado por Dios? ¿O sí? ¿Sí? ¿Quién me puede dar una cita que refuerce eso que me están comentando? Un versículo. Toda la escritura sí, pero todavía no se habían escrito muchos libros del Nuevo Testamento. ¿Hay alguna cita que lo vale? Allá al ladito, en la segunda carta del apóstol Pedro, ¿sí?, estábamos en segunda de Timoteo, y un poquitito más atrás, Pablo, casi al final, están ¿cuántas cartas del apóstol Pedro? 2 cartas. Muy bien, Andy. La segunda carta, segunda de Pedro 1:21, ¿sí? ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ajá. ¿Y de qué se estará refiriendo, Ben? ¿Al Antiguo o al Nuevo Testamento? Los dos. Pues Pedro, ¿cuándo estuvo caminando por esta tierra? Más o menos cuando Jesús estuvo, ¿verdad? ¿Ya habían escrito el Nuevo Testamento? Entonces, muy probablemente se sigan refiriendo al Antiguo Testamento. Pero pues Apocalipsis es el libro de profecías, y aquí habla de profecías. Pues sí, pero Apocalipsis, Sam, dicen que fue el último libro escrito. ¿Por quién fue? Por Juan. Entonces, si aparentemente fue el último libro escrito, entonces la segunda carta del apóstol Pedro fue antes. ¿Sí? En la isla de Patmos, ¿sí?, ahí en el mar Egeo, fíjense, por seguir a nuestro maestro, el apóstol Juan, que se recostaba en su pecho, por causa del testimonio de Jesús, fue sentenciado a la isla de Patmos. Y ahí recibe, ya anciano, la revelación del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué cita nos puede ayudar? Mire, segunda de Pedro capítulo 3. ¿Qué escribió el apóstol Pedro, uno de los 12 seguidores de Jesús? Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a ver el verso 15. ¿Ahí están conmigo? Pablo, ¿estamos ahí? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Vean, aquí Pedro está haciendo referencia del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Vean, testimonio de la sabiduría que tenía el apóstol Pablo. Dice: os ha escrito
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de la salvación de Dios, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ven qué bonito? Aquí el apóstol Pedro estaba dando, ¿sí?, testimonio de que las epístolas, escritas por Pablo eran también inspiradas por Dios. ¿Sí? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Este lugar? ¿Algún templo hecho por manos humanas? La Biblia enseña, ¿sí?, que la iglesia no es un templo o una construcción. La iglesia la formamos nosotros como sus hijos, ¿sí? Dios habita en el corazón de cada uno de sus hijos. ¿Sí queda eso claro? Entonces, la iglesia hasta el siglo IV después de Cristo dictamina los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Pero todo el Antiguo y el Nuevo es inspirado por Dios. Proviene del corazón de Dios. Y es útil para enseñarte. ¿Sí? Podemos aprender de Dios a través de este libro. ¿Vamos bien? Y por último, ¿cómo manejaba Jesús el Antiguo Testamento? ¿Qué tenemos de información de Jesús cuando era niño? ¿Alguien sabe? Sandy, ¿qué has aprendido de Jesús cuando era niño? Hay muy poca información, ¿cierto? ¿Qué hacía Jesús? Por ejemplo, cuando tuvo 12 años. Está en Lucas 2. ¿Lo has leído? ¿Alguno lo ha leído? ¿Isra? No, no lo he leído, pero fue a predicar a los mayores. ¿Fue a predicar? Ya predicaba. Fíjense, lo vamos a leer. Vean, yo se los leo. Está en Lucas 2, verso 42. Escúchenme por favor. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Sí? Al regresar ellos, o sea, toda su familia, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Vean el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Imagínense, llega su familia con Jesús y tenía solo 12 años. Emanuel, ¿cuántos años tienes? 11 años. A ver, párate tantito. Vean, más o menos Jesús, volteate, tenía su edad. Y la misma cara angelical. Entonces, van a la fiesta, van 3 días de camino, imagínense, 3 días de camino y no existían automóviles, ¿verdad? Se la aventaban como... Pues imagínense 3 días de camino y resulta que, oye, ¿y Jesús? ¿No? Pues no, a ver, búscalo. Ya mandan a sus hermanos y... No, pues no está. ¡Búscalo! Hace 3 días ya de camino. Imagínense las mamás de la angustia de que no estaba con ellos. Deciden regresar, ya se imaginarán, a su madre y a su padre angustiados, ¿cierto? 3 días que no sabían de él.
¿Dónde lo encuentran, Santi? En el verso 46, vean, le hallaron en el templo. Un niño de 12 años en el templo, sentado en medio, vean, de los doctores de la ley, de la gente que se la pasaba estudiando el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, el Tanaj, el Antiguo Testamento. Los doctores, vean, oyéndoles y preguntándoles, Israel. Ahí está. ¿Cuántos años tienes tú? 14. No, ya te nos pasaste. Pues, como tú, 2 años menos, oyendo a los doctores de la ley y preguntándoles. Y vean, y todos los que le oían se maravillaban. ¿De qué se maravillaban? De su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. ¿Quién es su madre? María. Le dijo, vean, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscas? 12 años. Imagínense su mamá. ¿Por qué me buscas? Pues, ¿qué no sabes? Que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Contestación de Jesús teniendo 12 años. Hay muy poca información en la Biblia sobre la niñez de Jesús, pero esto nos puede dar mucha luz de qué es lo que tenemos que hacer, porque Él es nuestro ejemplo de vida. Y dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Sí? Estaba sujeto a sus padres. Lo que tenemos que hacer, pues muchos chavos, ¿verdad? Porque los padres han sido puestos como autoridad de parte de Dios. Jesús se sujetaba, ¿sí? Pero Él enseñó algo muy grande a su madre en este momento. O en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Que los invitaron, ¿sí? Imagínense a Jesús, ¿sí? Ya con sus discípulos, y los invitan a una fiesta. Y allá está Jesús con sus discípulos, con sus amigos. Imagínense a Pedro, a Juan, ¿a quién más? Ven. Muy bien, Bartolomé, ¿quién más? Tomás, Andrés, los hijos del trueno, los que le llamaban, Jesús les puso Boanerges, los hijos de un pescador llamado Zebedeo, ¿cómo se llamaba? Juan y Jacobo, ¿sí? Los discípulos, ¿sí? Sentados, y de repente se acaba el vino. ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer en una fiesta sin vino? ¿No? Y van y le dicen a María, oye, ya no tenemos vino. ¿Y saben qué hizo María? Fue inmediatamente con el jefe, con el que tiene el poder, ¿sí? Y va con Jesús. Oye, ya se nos acabó el vino, ¿sí? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Alguien sabe? Mi hora. ¿Qué tienes? Fíjense, ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y María dijo, hagan todo, vean, hagan todo lo que mi hijo les diga. ¿Sí? Ella reconocía a Jesús. ¿Sí? Y en el Magnificat de María, en el Evangelio según San Lucas, ¿sí? La oración de gratitud, dice María, reconocía que necesitaba a un Salvador. Engrandece mi alma al Señor y se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Qué fuerte, ¿verdad? Una gran hija de Dios, la madre
de Jesús. Entonces, Jesús, ¿sí?, crecía en sabiduría. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Si veníamos a estudiar de Daniel, ¿verdad? La verdad, porque no me dio tiempo de... No, no es cierto. ¿Por qué? Porque nos vamos a adentrar a un libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Jesús pudo marcar una diferencia hace 2000 años, ¿sí?, por la sabiduría que tenía. Dios estaba con él. ¿Y saben cómo lo logró? ¿Cómo pudo desarrollar su propósito? Gracias a todo lo que estudiaba y al tiempo que pasaba con su Padre. ¿Sí? ¿Para qué me sirve entonces el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús cuando fue tentado en el desierto? ¿Sí? ¿De qué le sirvió el aprenderse el Antiguo Testamento? ¿Para defenderse de quién? De la tentación o del enemigo, ¿verdad? ¿Quién llegó a tentarlo en el desierto? Satanás, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la primera? En Mateo 4, lo pueden leer. ¿Sabes por qué le dijo Santi? Porque después de 40 días de no comer, tuvo hambre. ¿Sí? Fue guiado por el Espíritu. Vean qué bonito, ¿eh? Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Tenía que pasar por el desierto. Y pasados 40 días, tuvo hambre. Y llega el tentador, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes en... Muy bien, Santi. Si eres tú el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? ¿Y cómo le contestó Jesús, chavos? Escrito, muy bien, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde estaba eso escrito? ¿En dónde estaba? En el Antiguo Testamento. ¿En dónde? En Deuteronomio. ¿Sí? En los primeros 10 capítulos, me parece que en el capítulo 8. ¿Sí? Exacto, entonces vean, ¿sí?, cómo Jesús dominaba el Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento. Pudo hacerle frente a la tentación, ¿sí? La segunda y la tercera fueron similares. ¿Y saben que el mismo Satanás utilizó el Antiguo Testamento para tratar de tentar al Maestro? ¿No se acuerdan? Cuando lo llevó al pináculo, una parte muy elevada del templo. ¿Se acuerdan? Satanás lo lleva y ¿qué le dice? ¿Por qué no te lanzas? ¿Sí? ¿Por qué no te avientas de aquí? Escrito está, a sus ángeles mandará, ¿sí?, acerca de ti. ¿Dónde está eso? En el Salmo 91, exactamente. Fíjense, el mismo Satanás conocía algunos versos del Antiguo Testamento y Jesús le contesta con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás, porque también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En qué libro? En Deuteronomio también. Vean cómo Jesús, siendo nuestro Maestro, dominaba la Sagrada Escritura. Toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Y para eso vamos a estudiar un libro que es bien importante, el libro del profeta Daniel. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo general de Dios para todos los que participen de este estudio? Que podamos vivir como Daniel lo hizo. Fíjense, ya no son nada más palabras, amigos, hermanos. Imagínense llegar a ese nivel donde podamos escuchar la dirección de Dios. Pero
algo tenemos que hacer. Esa, ¿sí?, es la meta y el objetivo. Para poder estudiar el libro de un profeta, ¿sí?, que vivió cosas tremendas. Ya estamos terminando. Pero hubo algo en su corazón muy interesante. ¿Cuál fue? Que decidió creerle a Dios. Decidió marcar una diferencia con Dios. ¿Sí? Jesús decidió marcar una diferencia. ¿Sí? Y sabía lo que venía para su vida. Y la forma para poder salir adelante en victoria era a través de el conocimiento de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y por último, me acompañan por favor a leer esta cita de Segunda de Pedro. Ahí estábamos, ¿verdad? Ahí están todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. ¿Ya estamos ahí? Sí. Vean, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dios quiere que tengamos memoria de las palabras que fueron dichas por los profetas. Daniel fue un profeta de Dios, muy importante, y Dios quiere que atendamos al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener una comunión y una amistad con Dios, para poder hacer las cosas bien. ¿Amén? Y como tarea, miren, empezamos todos con el pie derecho. ¿Sí? ¿Le vamos a echar todos ganas? ¿Quién está listo como para empezar el estudio del profeta Daniel? Todos. ¿Sale? Miren, vean este video. El guepardo o el chita es el animal terrestre más veloz en esta tierra. Miren, ahí hay uno de ustedes, algún hijo de Dios de Semilla de Paz. Así empezamos todos, ¿a poco no? Con las ganas de comerse el mundo y echarle, qué bueno, qué bueno. Esa actitud es la que debemos de tener presente como para poder hacer las cosas bien, ¿sí? La próxima semana, primero Dios, empezamos formalmente ya con el estudio del libro del profeta Daniel. Y lo vamos a tratar de hacer de manera muy, muy sencilla. Lo que queda hoy es el compromiso. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Y como tarea, y lo vamos a preguntar de manera aleatoria, o sea, al azar, nos vamos a aprender los libros de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sale? ¿Todos? ¿Todos los libros quieren? Por mí mejor. Profetas mayores y profetas menores. ¿Alguien se lo sabe para que me vaya con un muy buen sabor de boca? Isaías, Ezequiel y Daniel, que son los mayores. Profetas mayores y profetas menores. Que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley, ¿no? Y después
históricos, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Isaías, desde Eclesiastés, Cantares, y de ahí vienen Isaías, Jeremías, hasta el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sale? ¿Alguien se lo sabe? ¿Tú? Ok, entonces lo vamos a dejar de tarea nada más. Por favor, vamos a aprendernos los libros de los profetas mayores y menores que están en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a despedirnos entonces en oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Yo sé, Señor, que es difícil, porque todos tenemos actividades de manera secular, Señor, pero te estamos dando a ti este momento y yo quiero hacer un compromiso contigo, Señor, de que lo que hoy empezamos lo podamos terminar con tu guía y con tu dirección. Padre, en el nombre de tu Hijo, te pido que guardes el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes y que tú, Señor, en esta semana les muestres la importancia de dedicar tiempo para ti. Eso es lo más importante de nuestra vida. Y todo lo que hagamos para ti, Señor, todo eso va a tener una repercusión espiritual en nuestras familias y en nuestra vida. Padre, guarda el corazón de cada uno de mis hermanos. Enséñales, Padre, el tiempo que tienen que utilizar para buscarte, Señor. Y como ejemplo tenemos a nuestro Maestro, a Jesús de Nazaret, que estudiaba, escudriñaba, memorizaba tu santa palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que de esa manera tú nos puedas hablar. Nos despedimos, Señor, contigo a nuestro lado siempre. Amén.